Buenas, imparables, soy el pastor Brian Chalai, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Estamos a mitad de semana y Romanos no se pone más fácil. Hoy nos encontraremos con Dios en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder seguir estudiando tu palabra y un librazo como lo es Romanos. Y hoy, Señor, ayúdanos a comprender este tema del pecado original. ¿Por qué es importante entenderlo? ¿A qué tipo de relación contigo nos lleva? ¿Cómo modifica nuestra comprensión de la salvación? Danos sabiduría, Señor, para poder entenderlo y gracias porque siempre nos guías en cada estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Sientes que te fuiste demasiado lejos o caíste demasiado bajo para poder volver a Dios? ¿Crees que ya no puedes ser perdonado por Él? ¿Piensas que eres indigno e inmerecedor siquiera de estar en una relación con Él porque sería un acto hipócrita de tu parte? Sin una comprensión correcta de lo que es el pecado, tendremos una visión distorsionada de la salvación. Porque si no entendemos de qué fuimos salvados, tampoco entenderemos cómo somos salvados. Y Romanos capítulo 5, versículo 12, es considerado por muchos uno de los más difíciles versículos del Nuevo Testamento, e incluso de toda la Biblia. Allí dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A partir de este texto y lo siguiente, ¿no?, que lo desarrollan hasta el final del Romanos 5, hablaremos sobre lo que se conoce como pecado original. ¿Habías escuchado esta expresión alguna vez? Pecado original no es una expresión bíblica, no es que hay un versículo que dice pecado original, sino que es una expresión teológica, es un concepto. Aún así, el término expresa lo que muchos cristianos creen que es una creencia bíblica. ¿Pero lo es realmente? Comencemos definiendo qué es el pecado. Vamos desde la base. El pecado puede definirse tanto como un acto individual en contra de la voluntad de Dios, como también un estado de la humanidad que está en rebelión contra Dios en su conjunto. Vamos a explicar esto. El pecado como acto se refiere a acciones específicas que van en contra de los mandamientos de Dios o de principios morales. Estos actos pueden incluir, no sé, mentir, robar, cometer adulterio, asesinar y cualquier comportamiento que sea contrario a la voluntad revelada de Dios. En este sentido, el pecado es una acción que desobedece a una norma moral, como dice 1 de Juan 3:4. El pecado como estado o como condición se refiere más bien al estado general de separación de Dios en el que se encuentra la humanidad y como consecuencia toda la creación, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Una vez que tenemos en claro qué es el pecado, ahora podemos hablar del pecado original. Quienes apoyan esta creencia definen el pecado original como la culpa y la naturaleza que heredamos de Adán, quien fue el originador y cabeza de la humanidad. Si dividimos esta definición, el pecado original tiene que ver con dos puntos: la culpa heredada por el acto y por la condición que ahora estamos, y a la vez la naturaleza heredada. Entendamos qué significa cada uno de ellos en detalle. En primer lugar, la culpa heredada se refiere a la creencia de que, a través de Adán, toda la humanidad heredó la culpa o responsabilidad por su desobediencia a Dios en el jardín del Edén. No somos culpables solo por el pecado que nosotros cometemos, sino por el que Adán cometió. Nacemos ya como pecadores merecedores de la ira de Dios. Esta es la razón por la que hay personas que creen que se deben bautizar niños, por ejemplo. En segundo lugar, la naturaleza heredada se refiere a la creencia de que, como resultado del pecado de Adán, nuestra naturaleza humana se corrompió. La naturaleza es el conjunto de características que nos definen como seres humanos. En otras palabras, se considera que todos los seres humanos nacemos con una predisposición hacia el pecado, lo que se traduce en deseos y tendencias pecaminosas. Esta naturaleza pecaminosa hace que los seres humanos seamos propensos a cometer pecados y alejarnos de Dios más que a obedecerlo. O sea, no nos resulta natural el querer hacer la voluntad de Dios. Nos resulta natural pecar.
Con esto en claro, durante los miles de años del cristianismo, encontramos tres puntos de vista principales que dominaron la historia de la doctrina del pecado original. Y haremos este recorrido histórico para entender cómo las diferentes interpretaciones nos llevan a diferentes conclusiones. Porque no solamente qué entendemos como pecado original, sino qué significa eso luego en nuestra relación con Dios, cómo afecta nuestra forma de entender a Dios y cómo Él se comporta con nosotros o nosotros debemos comportarnos con Él. Bien, la primera interpretación del pecado original es la pelagiana. Sostiene que no hay culpa heredada ni naturaleza heredada de Adán. Cada individuo nace moralmente neutral y tiene la capacidad de tomar decisiones totalmente libres y morales. Se entiende que Romanos 5:12 significa que todas las personas experimentamos la muerte física y espiritual porque pecamos siguiendo el ejemplo de Adán. Nuestro pecado se refiere más a la influencia del entorno y las malas elecciones personales que a la culpa o la naturaleza heredada. ¿Cómo esta comprensión pelagiana del pecado original le da forma a nuestra comprensión de la salvación? Mira, en esta interpretación, la elección individual desempeña un papel crucial en nuestro destino espiritual y se espera que las personas tomen decisiones conscientes para buscar a Dios y vivir una vida en conformidad con sus mandamientos. Sin embargo, puede llevar a la creencia de que la salvación depende en gran medida de los esfuerzos humanos y las obras, lo que puede dar lugar a un énfasis excesivo en el mérito personal. En este enfoque, la justificación podría verse como el resultado de las buenas obras y la elección correcta. La fe podría considerarse como una obra más que nos ayuda a ser salvos, que nos ayuda a recibir la justificación. Esta perspectiva, ¿qué es lo que hace? Tiende a minimizar la necesidad de la gracia divina del proceso de la justificación y se trata más de mis propias decisiones, de mis propias elecciones. Yo soy el que por portarme bien, por hacer las cosas correctas, por obedecer, voy a ser justificado por esa forma de actuar. Y si no consigo hacerlo, entonces no seré justificado. ¿Se entiende? Bien. En segundo lugar, la interpretación agustiniana del pecado original sostiene que heredamos tanto la naturaleza como la culpa de Adán. La pelagiana decía que no heredamos ninguna de las dos. La agustiniana dice heredamos las dos. Esta culpa, ¿qué es lo que hace? Separa a los seres humanos de Dios y nos hace merecedores del castigo divino. Se entiende que Romanos 5:12 significa que todas las personas experimentamos la muerte física y espiritual porque participamos del pecado de Adán. Entonces, desde que somos concebidos, ya somos merecedores de la ira y castigo divino. ¿Cómo esta comprensión agustiniana del pecado original le da forma a nuestra comprensión de la salvación? Mira, en esta visión, si bien la elección personal sigue siendo importante, se considera que los seres humanos estamos tan corruptos por el pecado que no podemos buscar a Dios por nosotros mismos ni tomar decisiones correctas sin la gracia de Dios. En esta visión, la elección individual está influenciada por la elección previa de Dios de conceder su gracia a ciertas personas, lo que se conoce como doctrina de la elección incondicional. Como resultado, la elección personal es vista como una respuesta a la gracia de Dios, no una elección que nosotros hacemos, pero con el detalle de que Dios no le ofrece su gracia a todos, le ofrece su gracia solamente a los que Él quiere. En este enfoque, la justificación por la fe se interpreta en términos de total dependencia de la gracia divina, a tal punto que no importa lo que hagamos, Dios no solo conoce, sino que Él en su soberanía elige quién va a ser salvo y quién se va a perder, sin que tú y yo podamos hacer nada al respecto. ¿Se entiende? No importa cuán obediente seas, cuánta fe tengas, Dios en su gracia y soberanía, Él elige quién es salvo y quién no. La tercera interpretación es la arminiana del pecado original. Sostiene que heredamos de Adán la naturaleza pecaminosa, pero no la culpa por su pecado. Repasando, la pelagiana, ¿qué es lo que decía? No heredamos ninguna de las dos. La agustiniana, que decía, heredamos tanto la naturaleza como la culpa, heredamos las dos. Y la arminiana, que dice, heredamos solo la naturaleza, no heredamos la culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado de pecado en el que nacen los seres humanos no implica en sí mismo culpa ni castigo. Solo cuando pecamos voluntariamente, Dios ahí nos hace responsables de nuestro propio pecado.
Se entiende que Romanos 5:12 significa que todas las personas experimentamos la muerte física y espiritual porque todos afirmamos nuestra naturaleza pecaminosa heredada a través de actos y nuestros propios actos nos hacen culpables delante de Dios. ¿Cómo esta comprensión arminiana del pecado original le da forma a nuestra comprensión de la salvación? Mira, en esta visión, los seres humanos tienen la capacidad de tomar decisiones morales y espirituales de manera autónoma. Los seres humanos tenemos libre albedrío y hay una cooperación entre la voluntad humana y la gracia divina. Esto significa que la elección individual juega un papel activo en la decisión de seguir a Dios y aceptar la salvación. No significa esto que nos podemos salvar a nosotros mismos, ¿eh? Entonces, lo que sí significa es que reconocemos la necesidad de la gracia de Dios, creemos que la elección personal de esa gracia es parte del proceso de la salvación y también creemos que está disponible para todos. No depende de que Dios elija. En este enfoque se encuentra un equilibrio entre las dos visiones anteriores. La fe es una elección personal que permite que la gracia de Dios nos justifica. Aunque se reconoce la necesidad de la gracia de Dios, se enfatiza que la fe es una respuesta personal y libre al Evangelio, lo que implica la elección individual de creer y confiar en Cristo para la justificación que solo la recibimos por su gracia. En otras palabras, la fe va junto con la gracia, pero la fe no es la que nos permite tener la gracia, sino es la que recibe la gracia. No somos nosotros los que podemos cambiar y salvarnos, sino que es Dios quien nos salva, pero yo debo tener fe en que Dios puede realizar esa salvación y recién ahí la gracia de Dios puede actuar en mí, cuando yo permito que esa gracia actúe. ¿Se entiende? Esas son descripciones más genéricas de estas tres interpretaciones, ¿no? Que son la pelagiana, la agustiniana y la arminiana. Cada una de estas dentro suyo tiene diferentes énfasis, ¿no? Pero estas son descripciones genéricas que nos permiten comprenderlas en una gran escala. Se ha intentado obtener una respuesta a esta cuestión del pecado original a partir de este versículo de Romanos 5:12 varias veces, pero la dificultad está principalmente en que se ha tratado de usar este versículo para propósitos que no son los de Pablo. La principal meta de Pablo era mostrar el alcance del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Recuerdas cuál es el conflicto que había en Roma y por el cual Pablo escribe esta carta? Pablo escribe, ¿por qué? Porque la iglesia cristiana de Roma estaba compuesta por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos, que en la Biblia se llama gentiles. En un contexto histórico se había producido una expulsión de los judíos de Roma por el emperador Claudio, que duró alrededor de 5 años. Cuando los judíos, incluyendo los seguidores de Jesús, regresaron, encontraba una iglesia que había adoptado muchas costumbres no judías, o sea, gentiles, lo que generó tensiones entre judíos que llegaban y gentiles que ya estaban. Los judíos cristianos veían a los gentiles como impuros e irreverentes, mientras que los gentiles se burlaban de los judíos porque eran muy apegados a la ley. Esta división en la iglesia romana se debía a orgullo y discriminación mutuos, porque un grupo se creía mejor que el otro. El futuro de la iglesia estaría lleno de sufrimientos y si no estaban unidos, el futuro del cristianismo y la expansión del mensaje del evangelio estaban en riesgo. Entonces, desde Romanos 1, Pablo viene diciendo que no hay diferencia, todos estamos igual de condenados, todos necesitamos ser igual de salvados, sin importar si somos judíos o gentiles. A pesar de esto, por el desarrollo del pasaje y por el contexto de toda la Biblia, la visión arminiana es la interpretación más bíblica del pecado original, específicamente hablando. ¿Qué significa? Que heredamos de Adán la naturaleza pecaminosa, pero no la culpa por su pecado. El estado de pecado en el que nacen los seres humanos no implica en sí mismo culpa ni castigo. Solo cuando pecamos voluntariamente, Dios nos hace responsables de nuestro propio pecado. Se entiende que Romanos 5:12 significa que todas las personas experimentamos la muerte física y espiritual. ¿Por qué? Porque todos afirmamos nuestra naturaleza pecaminosa heredada a través de actos y nuestros propios actos nos hacen culpables delante de Dios. Por eso el famoso versículo de Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? De memoria podríamos decir este texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, la gracia. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea, mi elección personal, la fe que me permite recibir esa gracia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Justificación por la fe en la gracia de Dios. La salvación
no es una cuestión exclusivamente de nuestras obras de fe, ni tampoco de la gracia soberana de Dios, sino que la recibimos por nuestra fe en la gracia de Dios. Los puntos principales de comparación que Pablo destaca en este pasaje de Romanos 5 son que así como el pecado y la muerte, como un principio y un poder, derivaron de Adán y pasaron a toda la humanidad, así también la justificación y la vida, como un principio y un poder que contrarresta y vence el pecado y el mal, derivaron de Jesús para toda la humanidad. Sin embargo, incluso este paralelismo no es perfecto, porque la herencia que recibimos por el pecado de Adán es general, mientras que la herencia que recibimos de la justicia de Jesús se limita a los que creen en Él. Todos los seres humanos somos pecadores, y aunque la justicia de Jesús es igualmente universal en poder y propósitos, es para todo el mundo, no todo el mundo cree en Él. Entonces, además, lo que Jesús ha ganado nos muestra que supera a lo que perdió Adán. Y ese es el punto que quiere resaltar Pablo. Debemos reconocer que somos pecadores sin importar si somos judíos o gentiles, porque esa es la única manera en que nos daremos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador. Aquí Pablo estaba tratando de lograr que los lectores comprendieran cuán malo es el pecado y lo que desencadenó en este mundo a través de Adán, pero a la vez que no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos solo por medio de Jesús. Por eso Romanos 5, 18 y 19 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Jesús vino y deshizo todo lo que Adán había hecho. La palabra don aparece 5 veces en Romanos 5, 15 al 17. 5 veces. La razón es sencilla. Pablo enfatiza que la justificación no se gana, es un regalo, es algo que no merecemos, pero como todo regalo, tenemos que extender la mano y aceptarlo, y en este caso reclamamos ese don por la fe. En Romanos 5:20 Pablo hace una declaración poderosa: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Su razonamiento es que no importa cuánto pecado haya, o cuán terrible sea el resultado del pecado en tu vida, la gracia de Dios es suficiente para restaurarte y para remediarlo. ¿Qué esperanza debería darnos a todos, especialmente cuando nos vemos tentados a creer que nuestros pecados son demasiado grandes como para ser perdonados? Pero hoy Dios nos dice: no importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, te sigo esperando con los brazos abiertos. No porque lo merezcas, sino por los méritos de Cristo Jesús. La pregunta es: ¿tendrás esa fe para poder recibir ese don? Conversamos con Dios sobre esto. Padre, estuvo pesado el tema de hoy. La verdad que es complejo, es complicado, pero te agradecemos porque tú no nos dejaste a la deriva. Porque a pesar de que podrías haber dado la espalda y seguir con la tuya, como se suele decir, tú decidiste darnos una oportunidad. Una oportunidad que no merecemos, por eso se llama gracia. Pero hoy te pedimos que nos des la fe, para no mirarnos a nosotros mismos, sino para mirarte a ti. Y que seas tú, Señor, el que pueda darnos esa justificación, que transforme nuestra vida, que cambie nuestros deseos, nuestras tendencias, nuestras concupiscencias y nos lleve a querer adorarte y amarte con todo nuestro corazón. No es fácil, Señor, pero que nuestro pecado, en lugar de alejarnos de ti, nos muestre cuánto te necesitamos. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.